Amén. Muy bien. Si acaso usted se está uniendo en este día, acaba de regresar de vacaciones, está viniendo por primera vez, estamos en un tiempo muy especial, le doy la bienvenida, creo que está llegando en uno de los instantes más hermosos que ha vivido este ministerio. Dios está haciendo cosas muy, muy especiales y yo creo que usted hace parte de los planes de Dios para este tiempo. Muy bien, qué bueno por aquellos que lo creen. Una semana atrás empezamos una serie muy interesante porque estamos en un proceso de ayuno de 21 días que empezamos el lunes anterior y el nivel que he visto de presencia de la iglesia, de compromiso de la iglesia, me hace saber que Dios está haciendo algo en el corazón de sus hijos. Es bien interesante, los martes, los jueves, acá están viniendo unas 40, 50 personas a orar en las mañanas. Pido a Dios que aún podamos crecer. No me muevo nunca por los números, pero en estos son tiempos en los que son importantes que podamos estar. A través del internet se están conectando unas 60 dispositivos, 70 dispositivos, así que muchos de nosotros estamos participando en este proceso. Sé lo complejo que es en determinado momento el tráfico en la ciudad de Miami, sé los niños, tantas situaciones que existen, pero estamos hablando de unos pocos días para el inicio del año que yo creo que vale la pena consagrarnos a Dios, buscar a Dios de una manera especial, ¿verdad? Y los otros, pues pido a Dios para que les dé esa revelación, ¿está bien? Así que estamos en medio de esta serie, una serie muy especial, y Jesús le dijo a sus discípulos en aquello que hemos denominado la constitución del reino de los cielos, el sermón de los montes, del monte, le dijo 3 cosas que ellos deberían practicar. Le dijo: cuando ustedes oren, cuando ustedes ayunen, cuando ustedes den. Y estas son las 3 enseñanzas que estamos trayendo en este inicio del año. Si usted desea conocer un poco más respecto a lo que significa el ayuno, para qué ayuno, cómo ayuno, qué debo hacer, quiero pedirle que visite nuestro canal de YouTube, visite la aplicación. Ahí están las diferentes instrucciones de cómo podemos llevar a cabo todo este proceso. Y estoy seguro que Dios le va a hablar de una manera especial. La semana pasada entendimos cuáles son las cosas que pueden suceder cuando nosotros ayunamos. Vimos lo que pasó en la vida de hombres y mujeres cuando lo hicieron y lo que sucederá en nuestra vida. El día de hoy vamos al segundo punto, cuando Jesús les dijo a ellos cuando oren. Para mí es importante hacer énfasis que Jesús no dijo allí en Mateo si oran. Él dijo cuando oren. De alguna manera lo que le quiero decir en este día es: Jesucristo espera que sus discípulos ayunen. Gracias, mi amor. Jesucristo espera que sus discípulos oren. Y Él espera que sus discípulos sean generosos, que den. Es una marca que debería estar en nuestra vida. Así que hay algo especial que quiero hablar con ustedes, transmitirles en este día. Y es que de todas las cosas que vivió Jesús con sus discípulos, no encontramos referencia a que ellos le hayan pedido a Jesús que les enseñara a hacer ninguna otra cosa. Solamente les pidieron: enséñanos a orar. Creo que es extremadamente importante que podamos entender que hay una necesidad de comprender cuál es el corazón del Padre Celestial en el momento en el que nos relacionamos con Él en oración. Muchos de nosotros quizás nos presentamos simplemente como si fuese una lista de mercado, y espero que me haga entender, como cuando seguramente los hombres se pueden identificar conmigo. A mí me pasa que yo le digo: por favor escríbeme cuando voy al supermercado, escríbeme, y de todas maneras, a pesar de que me escriba, ¿qué hace uno? Mi amor, ¿de qué tamaño era? ¿Sí les pasa o solo a mí? Hay algunos, los que no se ríen es porque no van al supermercado. Ayuden la casa, por favor. Dígale algo, esposa, dale un codazo, haga algo allí con amor. Y la idea, ¿cuál es entonces? El punto no es tan solo que nos presentemos delante de Dios, permítame decirlo de esta manera, con nuestra lista de mercado, sino que ante la solicitud de los discípulos de enséñanos a orar, Jesús contestó en Mateo 6, del 9 hasta el 13, ¿cuál debería ser el modelo? Diga conmigo: modelo. Jesús no dijo: siempre tienen que orar con estos versos.
tienen que repetir esto. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ustedes deben orar de esta manera. Y allí nos da unos parámetros que son extremadamente importantes. Quiero decirles que el preparar esta enseñanza fue muy complejo. ¿Por qué? Porque no podía pasar del primer versículo. Y estuve tentado a no explicar todo lo que usualmente se llama el Padre Nuestro, sino quedarme simplemente en el primer versículo. Porque Dios viene haciendo algo muy especial que continuaremos en la segunda serie de este año en el proceso de conocerle y en el proceso de crecer en el temor a Dios. Sé que es un poco complejo para algunos decir, pero es que yo no debo tener temor de Dios. Permítame que le explique en los días por venir. El día de hoy voy a tratar de darle un pequeño vistazo al respecto. Entonces, ante esa solicitud, Jesús dijo, Mateo 6, 9 al 13, dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Una vez más lo reitero, este es un modelo que desde ahora quiero tratar de seccionarlo, de dividirlo en dos grandes bloques. Y ¿cuál situación nosotros podemos tener ante un modelo como este? Seguramente, si usted tiene un trasfondo de la iglesia tradicional, se ha vuelto simplemente, como Jesús mismo lo dijo, una vana repetición. ¿Por qué razón? Porque simplemente se convirtió en algo que repetimos, tal vez como repetimos el himno nacional de alguna de los países nuestros, pero yo quisiera que el día de hoy tomáramos algo más de conciencia y que no sea simplemente esa oración que aprendimos desde pequeños, que la pasemos rápidamente y que con eso pensemos que ya hicimos nuestro tiempo con Dios. Dos grandes bloques que encuentro aquí. Una primera sección que tiene que ver con Dios y lo voy a poner de esta manera, que tiene que ver con lo que yo permito que Dios haga en mí, y una segunda sección donde yo clamo a Dios para que haga cosas por mí. ¿Me estoy comunicando? Una primera parte para que Él haga cosas en mí, muy importante, y creo que hay un orden que tiene que seguirse. Primero, que Él haga cosas en mí, y segundo, cuando le pedimos también que Él haga cosas por nosotros. Así que vamos a esa primera parte. ¿Qué deberíamos pedir en nuestra oración a Dios, en nuestro tiempo con Dios? ¿Cuál debería ser ese proceso? Y por favor, lo repito 3 veces, no le estoy dando aquí un modelo para que entonces usted esté pensando en mí cuando esté orando. No, el punto es que usted tenga conciencia de ciertas cosas que deberían estar presentes en el proceso de orar, en el proceso en el cual usted se acerca a Dios. Número 1, y aquí fue donde me quedé por mucho tiempo. Necesitamos tener la sabiduría y pedirle a Dios la sabiduría para lograr un balance que creo que es difícil de encontrar. ¿Por qué le digo que creo que es difícil de encontrar? Porque a mi manera de ver, las congregaciones podemos estar como en un péndulo, yendo a un costado, yendo al otro costado, pero creo que este primer versículo nos invita a que podamos caminar en el centro mismo de donde Dios desea que nosotros nos encontremos. ¿Y a qué me refiero? Empieza este verso diciendo, ¿qué dice? Padre nuestro. Así que es extremadamente importante que tú entiendas que te estás acercando a tu Padre. Y pudiera quedarme allí por horas, verdaderamente, por horas. ¿Por qué razón? Porque allí tenemos el primer problema. No sé cuál fue la relación que tú tuviste con tu Padre terrenal. Y seamos claros, hay algunos que no quieren saber nada de su Padre. Entonces, ¿para qué voy a orar a otro Padre? Por esa razón, y quisiera pedirle que tenga en mente ciertas cosas. Por esa razón quisiera que usted tenga conciencia a quién se está dirigiendo cuando ora. No le estoy diciendo que no pida en determinado momento al Espíritu Santo que haga cosas por usted. No le estoy diciendo que no ore a Jesús porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el reconciliador de Dios con la humanidad. Pero Jesús nos dijo que las oraciones nuestras deberían estar dirigidas al
al Padre, a nuestro Padre. Algunas veces cuando escucho a los niños de manera particular orando, pero también algunos grandes, me doy cuenta que la revelación de la paternidad de Dios aún no ha llegado a su vida. ¿A qué me refiero? Y por favor, no quiero entrar en legalismo, no quiero entrar en fórmulas, pero simplemente quiero decirle que Jesús nos dijo que dirigiéramos nuestra plegaria al Padre. ¿A dónde voy? Cuando escucho personas diciendo, Dios, te pido por esto, Dios, te pido por aquello. No hay nada de malo con eso, pero quisiera pedirte, eso sería como si yo estuviera hablando siempre, esposa. Yo creo que llegará un momento en el que a mi esposa, no sé si le va a gustar o no le va a gustar, le va a incomodar, pero me va a decir, hey, llámame por mi nombre. De nuevo, no tengo fórmulas, pero lo único que quisiera preguntarte en este día es, ¿oras al Padre? Y pudiera ir un poco más profundo, ¿conoces al Padre? ¿Tienes la revelación de la paternidad de Dios? Porque Jesús, si usted regresa nuevamente a la palabra y mira los momentos en los que Él oró, en los momentos en los que se dirigió a Dios, se dirigió como Padre. Tú y yo entonces deberíamos entrar en oración al Padre, pero aquí se presenta esta dualidad impresionante. ¿Cuál es la dualidad impresionante? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la dualidad? La dualidad es la siguiente, que en este pequeño verso nos podemos referir a Hebreos 4:16, cuando el escritor de Hebreos nos dice, por lo tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. La Biblia nos deja saber, usted puede acercarse a Dios confiadamente, acercarse al Padre confiadamente, como supuestamente nosotros como hijos naturales deberíamos podernos acercar confiadamente a nuestro Padre terrenal. Pero la realidad, ¿cuál es? Y de nuevo, no puedo entrar allí en profundidad, pero para muchos, papá significaba miedo, papá significaba un fantasma, papá significaba una figura que yo no conocía. Y por esa razón es tan trascendental el poder tener la sanidad de nuestra vida con la relación paterna y materna para que entonces podamos conocer a Dios de mejor forma. La dualidad, ¿cuál es entonces? Que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, encontrarme con mi Padre, ese Padre que tiene ese amor que me recibe, ese Padre que tiene ese amor que me perdona, entendiendo que es santo. La segunda parte que debemos mencionar, ¿cuál es? En el mismo libro de Hebreos, hablando del mismo Dios al cual nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, mire lo que dice uno de muchos versículos en el Nuevo Testamento, y si incluyera el Antiguo Testamento, pues nos llenamos este día de todas las referencias. Pero mire lo que dice Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, escúcheme, adoremos a Dios como a Él le agrada. Espéreme porque esto es interesante. Otra pregunta que planteo, ¿a Dios le gustará como tú adoras acá en las mañanas el domingo? No estoy hablando de la casa porque no sé cómo lo haces allá, pero aquí, ¿qué pensará Dios de tu adoración o de tu expresión de adoración en tanto cantamos? Mire lo que dice el escritor. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo le agrada a Dios que le adoremos? Con temor reverente. Y aquí nos aclara, ¿por qué razón? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quisiera plantearle que estamos enfrentando un problema en la iglesia a nivel general. ¿Por qué razón? Porque hemos hecho de la imagen de Dios y de Jesús algo tan informal, que es como, no, he's my buddy. Como que Él es mi amigo. Ay, Jesús es mi amigo. Jesús. No. Entiende, es Padre, pero es santo. El libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer bajo la mano del Dios viviente.
esa es la dualidad en la que estuve meditando, no sé, 3 o 4 días. Yo quisiera plantearte, iglesia, que sí, evidentemente, sobre todas las cosas, Dios es Padre. No hemos recibido, Romanos 8:15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Necesito que comprendamos algo. La Biblia allí nos está hablando de un espíritu de temor, no del temor a Dios. Lo que le planteo es lo siguiente: una cosa es que usted tenga miedo de Dios y otra cosa es que usted tenga temor a Dios. El miedo de Dios le aleja de Dios, el temor a Dios lo acerca a Él. Quisiera plantearte que en tu tiempo con Dios reconozcas su santidad, reconozcas su grandeza. Tú eres mi Padre, me amas, pero de igual forma eres santo. Dentro de este primer bloque, entonces, lo primero que necesitamos comprender es esto: Dios es mi Padre, pero Dios es santo. Lo segundo que necesitamos comprender en esta primera sección es que debería ser nuestro clamor pedir que el reino de Dios, que el gobierno de Dios, para utilizar otra palabra, se manifieste en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Deberíamos entonces analizar en qué áreas de mi vida no se está manifestando el gobierno de Dios. ¿A qué me refiero? La vida espiritual que tengo no es una manifestación de lo que Dios desea. Las finanzas de mi familia, mi propia familia, mi matrimonio, mi salud, la relación con mis hijos, en donde yo no estoy viendo que este libro es una realidad en mi vida. Por eso allí le decimos, Señor, ¿sabes qué? Ven y gobierna. Lo peligroso de una oración como esa, porque las oraciones verdaderas son peligrosas, es que Dios va a decir, ok, bájate del trono que ahora yo me siento allí. Y Él empieza a gobernar. No sé si hay alguien que me sigue esta mañana. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros pensábamos que estábamos diciendo eso cuando repetíamos como una lora el Padre Nuestro? Y seguramente lo sabemos, pero no con la conciencia. Juan 21:18, le voy a dar referencias de versos bíblicos cuando esta oración se hace una realidad. Juan 21:18, Jesús le habla a Pedro, ese Jesús ya resucitado le habla a Pedro, se encuentra con Pedro, le hace estas preguntas, no sé si usted recuerda, ¿me amas, me amas, me amas? Le pregunta 3 veces si le ama, creo, muchas veces dicen el mismo número de veces que le traicionó. Pedro le dice, tú sabes absolutamente todo, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dice la siguiente respuesta: te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven, di conmigo joven, di conmigo inmaduro. Joven igual a inmaduro. Permítame leerlo con esa palabra. Cuando eras inmaduro podías hacer lo que querías. Tú te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, cuando seas maduro, extenderás los brazos, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Es en momentos como estos en los que tenemos un choque muy grande, porque muchos crecimos teniendo como expectativa el llegar a ser independientes. El llegar a ser independientes, a irme de la casa, a hacer mis propias cosas. Y Jesús nos dice, ¿sabes algo? La verdadera señal de madurez en el crecimiento espiritual es cuando tienes la capacidad de someterte. Y no estoy hablando a un pastor simplemente, estoy hablando el sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por años yo no entendía el versículo que el aumento de su soberanía no tendrá límite. Yo decía, ¿pero es soberano o no es soberano? Lo que te quiero plantear con eso es lo siguiente: que en estas oraciones, que en estos tiempos de ayuno, esas áreas donde aún no tenía el gobierno Dios, entonces le decimos, ¿sabes qué? Pon tu bandera allí. La soberanía de Dios aumenta. Señor, en mis finanzas yo no te las había sometido, no las había rendido. Aumenta tu soberanía en ese lugar. Venga a mi vida tu reino.
Que se vea en mi familia, que se vea en mis finanzas, que se vea en mi salud, que se vea en mi boca, que se vean como como, que se vean como en lo que veo, que se vea tu reino manifestado en mí. Por esa razón Jesús dijo más adelante en el mismo libro de Mateo capítulo 6, busquen por encima de todo el reino de Dios y su justicia perfecta. No sé si alguien lo recuerda. Y todas las otras cosas van a ser añadidas. Otra versión más moderna dice, busquen el reino de Dios por encima de todo y lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Este sería un muy buen día para que usted tome notas, porque es una enseñanza que no es liviana. Tercer punto, en la primera sección, recuerde que son 2 secciones, estoy tratando de comunicar de la mejor manera posible, pero sobre todo descanso en el Espíritu Santo. Tercer punto entonces, en esa primera sección, debemos rogar que su voluntad se haga en nuestra vida. Rendimos nuestras ideas a su agenda. Jesús, ante la inminencia de su muerte, le dijo al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 26, 39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Será que hay alguien honesto esta mañana que se puede identificar con el pecador que es pastor y que pueda reconocer que muy pocas veces nosotros nos acercamos diciéndole que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiera? ¿Alguien pudiera estar caminando conmigo e identificándose que nosotros vamos a Él pidiéndole que nos respalde en nuestra voluntad y no pidiendo que Él haga su voluntad? Señor, ayúdame con este negocio de esta casa, que salga adelante, Señor, este empleo que yo quiero, dámelo, Señor, Señor, aquello. Es como que uno le dice a Dios, hey, únete a mis planes. Bendito Dios. Cuando Jesús nos enseña que deberíamos decirle al Señor, Señor, muéstrame tus planes para yo seguirte. No sé si, perdón que pregunte tanto, pero es que no sé si hay alguien que esté comprendiendo esto. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos orado el Padre Nuestro correctamente? Es en esos tiempos de oración donde uno puede decir lo que dijo David. Mire lo que dijo David, el salmista, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Se requiere conocer a Dios como Padre para decirle y descansar en, sabes que aunque yo no lo veo, yo comprendo que tus planes, aunque no me gustan, son mejores y me llevan por un camino eterno versus mis planes que yo pensé que me llamaban o me llevaban a un camino mejor. La primera parte tiene que ver entonces con que Él haga en nosotros, que Él nos revele su santidad, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos decirle, ven, establece tu gobierno en mi vida donde no se ha establecido. Y adicionalmente, cuando le decimos, tu voluntad, no la mía. La segunda parte, porque también es válido, tiene que ver con aquello que le pedimos a Dios que haga por nosotros, pero ¿no le parece interesante que Jesús no empezó por allí, sino empezó por el otro lado? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Quisiera plantearle lo siguiente. Yo quisiera plantearle que si nosotros entramos correctamente en la primera parte, reconociendo la santidad de Dios, rogando por su reino y sometiéndonos a su voluntad, es posible que toda la segunda parte cambie. No, si me estoy haciendo entender, mi amor, ayúdame por favor. Porque es que si empezamos por la otra, llegamos con toda la lista de mercado. Cuando Dios te quiere decir, no, eso no está en la dieta.
Pero es que yo quería esto, Señor. Estoy usando parábolas, espero que me haga entender. Pero es que esto era lo que yo quería, sí, pero ¿qué te parece si vas primero, me conoces mi santidad, ruegas por mi reino, ruegas por mi voluntad, a ver qué tan parecida queda la lista a la que traías? La segunda parte entonces nos habla de lo que rogamos a Dios que haga por nosotros. Un primer punto que nos enseña Jesús allí es pedir por nuestro sustento. No hay ningún problema. Es evidente que podemos hacerlo. Jesús dijo en ese libro, en ese capítulo 6, fue un capítulo poderoso. Jesús dijo, no se preocupen por qué comerán o qué vestirán o en dónde vivirán. Pero el punto es el siguiente. Por favor, acompáñame por un segundo. Si no conocemos la revelación de la paternidad, vamos a estar orando como huérfanos y como víctimas que no tienen quien les provea. Cuando yo tengo papá, un papá saludable, como obviamente lo es él, yo sé aquella gran revelación de ese profeta colombiano que dice, si papi invita, papi paga. Edwin Castro en su libro. Estoy bromeando. Es que parece que es muy liviano, pero es una realidad. Si papi invita, papi paga. Cuando yo voy de vacaciones, créame, mi hija no está preocupada en llevar dinero para pagar por los tiquetes, para pagar por la comida, para ver si va a haber para el hotel. ¿Por qué? Si papi invita. Pero donde papi no invita, porque va a pagar. Hay mucho silencio esta mañana. Jesús nos dice, por eso les digo, Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, Dios... ¿Están leyendo allí? ¿Sí está ahí el versículo atrás? Sin embargo, el Señor... Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y escuche esta declaración tan impresionante de Jesús. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La oración de un hijo nunca será igual a la oración de un esclavo, ni de un huérfano, ni de un siervo. Cuando tú te acercas como padre, tú sabes, como hijo, perdón, al Padre, tú sabes que hay unos beneficios. Pero donde quiero que caminemos es entendiendo, Él es mi Padre, pero Él es santo. Esa es la dualidad, no sé si llamarla dualidad, el balance que necesitamos desarrollar en un tiempo como este. El segundo punto en el segundo bloque, muy importante, y es una de las cosas que con las que Dios más me ha confrontado, con las que más he visto mi falta en este tiempo de ayuno y en el último tiempo, en la última temporada de mi vida. ¿Cuál es? Es importante entender que debemos estar a cuentas con Dios. Como sus hijos debemos tener un compromiso de cada día ser más parecidos a su Hijo Jesús. Por lo tanto, escúchame, presencia viva, debemos crecer en la conciencia que hay cosas que hacemos que no le agradan a Él. Me encontré teniendo tiempos con Dios y algo no estaba presente. En mí o de mí no salía ningún tipo de palabras, ningún tipo de expresiones pidiéndole a Dios perdón por las cosas incorrectas que yo hacía cada día. Es que ¿será que soy tan bueno? No, yo creo que se me olvidó de la santidad de Dios y me presentaba de cualquier manera.
Entonces resulta que ahora en mi oración yo no tengo que pedir perdón por haberle contestado mal a mi mujer. O resulta entonces que en mi oración no tengo que pedir perdón por aquel mal pensamiento que tuve de alguna persona, por aquella cosa que vi que no debería haber, por aquella reacción que yo tuve. Recordemos, Él es santo. Isaías capítulo 6, lo vamos a estar estudiando en las semanas por venir. Es impresionante porque dice, el año en el que murió el rey Usías vi yo al Señor, dice Isaías. Hay mucho para hablar allí, no voy a entrar. Y entonces empieza a hacer una descripción de la gloria de Dios, los querubines, cómo estaba la gloria de Él, cómo estaba vestido, lo que había, todo lo que había. La primera respuesta que tiene Isaías ante la revelación de la gloria de Dios, es decir, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. Lo primero que hace la revelación de Dios es revelar tu condición. Quisiera plantearte esta mañana ¿qué tanta presencia hay de súplica de perdón por tus comportamientos? Yo ya estoy lidiando con los míos, por eso yo ya hablé de mí, ahora hablo de ti. Porque es que Jesús lo dejó en su modelo. Y Él sin haber pecado, por eso le digo que esa no fue la oración de Jesús. Si usted quiere saber cuál es la oración de Jesús, es Juan 17, no Mateo 6. Jesús les dice, aunque no se lo dice en esencia, está planteando lo siguiente: como ustedes son pecadores, tienen que pedir perdón. Hay mucho silencio esta mañana en Presencia Viva. Pregúntate, por favor, dentro de tu lista de mercados también está la solicitud de perdón. En la mía no estaba frecuentemente. Y entonces como escuchamos que los pecados son perdonados, los del pasado, los del presente y los que vamos a hacer, entonces pues ¿para qué pido perdón? ¿En serio? ¿Y no será que se nos va volviendo un hábito? ¿Y no será que empezaste con una pequeña mentira y ya has venido creciendo en las mentiras y ya ni te das cuenta que estás diciendo mentiras y se volvió normal? Para eso es el ayuno. Para que aquello que, yo no sé si todos me van a entender esta expresión, pero en Colombia le dice, ya le salió callo. Es una expresión como que dice, ya se volvió tan normal, ya se endureció tanto que ya no se nota. Entonces resulta que se volvió normal. ¿Qué te parece si le pedimos al Espíritu Santo que sondee? Esa oración de David en el verso anterior, ¿verdad? Examíname. Quisiera plantearle que la falta de pedir perdón de Dios nos hace que nos acostumbremos a los pecados de nuestra vida. Tengamos la conciencia entonces y la suficiente humildad para ir delante de Dios para ponernos a cuentas con Él. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 18:13. Nos estaba hablando de dos hombres que fueron al templo. El uno, un pecador que decía, Señor, yo no soy ni digno. Mientras que llegó otro, el recaudador de impuestos, que puede representarnos a muchos de nosotros. Dice Jesús que el recaudador de impuestos, en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El primer hombre, un hombre de la ley, un sacerdote, decía, Señor, tú sabes cómo yo soy, tú te ganaste el cielo conmigo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Él decía, hasta el diezmo de las cosas más pequeñas, decía, yo doy el diezmo de la menta, yo hago, te ganaste el cielo conmigo, yo soy tan bueno que tú me tienes que dar gracias a mí. El otro dice que estaba en la distancia, diciendo, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Mire lo que dice Jesús que sucedió con esas dos oraciones. Con aquel que no pidió perdón porque se consideraba muy bueno, y con el otro que tuvo conciencia de su condición. Dice, les digo que este y aquel, y no aquel, es decir, el segundo, el que pidió perdón, y no aquel, el primero que no pidió perdón, volvió a su casa justificado ante Dios.
Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Encontramos entonces que si no hay solicitud de perdón a Dios por nuestros pecados, estamos viviendo y operando bajo un espíritu de orgullo. De nuevo, el salmista nos dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza en mi espíritu. Tercer punto, y cerramos con esto. Dentro de esa segunda parte podemos pedir la protección de Dios. El enemigo es evidente que va a querer dañarnos. El mundo desea seducirnos y nuestra carne es tentada constantemente. Lo que necesitamos comprender es que tenemos un protector. Que cuando nosotros, escúchame por favor, Santo Dios, dame capacidad, Señor. Te acercas a Dios como Padre confiadamente, pero es imposible que te acerques confiadamente y que no entonces comprendas la revelación de la santidad de Dios que causa que le digas, establece tu reino en mí. Mi voluntad, no tu voluntad. Te acercas de tal forma que hay cosas que ya salen de tu vida, ya no están allí. Y el enemigo entonces no tiene un asidero, una puerta abierta a donde venir. Por esa razón tú le puedes decir al Señor, protégeme, guárdame, acompáñame. Porque es que muchas veces estamos pidiendo que Dios nos proteja de ciertas cosas y tenemos un portón abierto. Señor, guarda mis finanzas, Padre, protege mis finanzas, Señor, pero no mires, por favor, mi declaración de impuestos, Padre. No pidas nunca, Señor, mi reporte de donaciones a la iglesia, pero cuida mis finanzas. Ahí no dicen nada. Está fuerte. Aquellos que caminan bajo el abrigo del Altísimo, aquellos que han entendido esto, para los que están bajo pacto con Dios, es que Jesús les dice en Lucas 10:19, sí, a ustedes les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, en la Biblia que son demonios, y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. No sé si podemos dimensionar esto. Jesús te está entregando eso a ti. Ojo, Jesús no te está diciendo, tú eres más poderoso que Satanás. No te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que te ha hecho y te ha dado autoridad sobre el poder de Satanás. Es imposible no dar este ejemplo una vez más. Ojo, Jesús no te dice, yo te he hecho más poderoso que Satanás. Satanás es un ser poderoso. Diga conmigo, no es un tema de poder. Más fuerte, no es un tema de poder. Es un tema de autoridad. Katy, ven para acá, no, ven un momentito. Yo me imagino que tú sabías que ya por dónde iba. Imagine por un instante, mírenme aquí por un instante, ahorita la van a ver a ella. Imagine por un instante que Katy, la pastora que va a venir aquí, trabaja como State Trooper. ¿Está bien? Es de esas que andan en los carros cafés en el Turnpike. ¿Está bien? Pero ella tiene un poquito menos de 5 pies, quédate allí. Y yo vengo manejando un 18-wheeler, no sé cómo le dicen, una rastra, una troca, una tractomula, no sé cómo le dicen en su país. ¿Está bien? ¿Me entiende? Pregunta, ¿quién tiene más poder? ¿El camión o esta señorita de 5 pies? ¿Poder? El camión tiene más poder. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo voy a exceso de velocidad, ya sabes lo que tienes que hacer, me vas a parar. Yo voy a exceso de velocidad y ella sale a la mitad de la carretera ¿y qué hace? ¿Y qué hace el camión? Por la autoridad que hay en ella, no por el poder que hay en ella. Jesús te dice, te he entregado autoridad sobre el poder de Satanás. Entonces tú te puedes ver así al lado de un demoniote muy grande. Pero es que el problema no es que nos metamos acá a ver. No, ese no es el punto.
El punto no es ese. El punto es que un creyente verdadero sabe desde qué autoridad se para decirle: te largas de mi casa, acá no entras, estoy bajo cobertura de Dios, soy un hijo de Dios, soy amado, te largas. Seamos claros, ¿cuántos habíamos orado al Padre Nuestro bien? No se trata de poder contra ese ente espiritual, se trata de la autoridad. En este lugar hay personas que han estado sufriendo de ataques de pánico, de temor, de depresión. Y este es el tiempo en el que usted necesita, en este ayuno, levantarse comprendiendo la autoridad que tiene. El Xanax, si se llama así o como se llame, eso no va a hacer nada contigo. Estás dándole pastillas a un demonio y dañando tu cuerpo. Existen situaciones que son desbalances químicos, sí, en la vida de la gente, pero quiero decir, la gran mayoría de las veces que he visto personas con ataques de pánico, con depresión, con ansiedad, son espíritus inmundos atacando. Y este es un día de libertad. El problema ¿cuál es? Es que ni siquiera leemos la Biblia. Años atrás, cuando pasé situaciones como esas en las que Dios estaba sanando cosas en mi vida, hubo capítulos de la Biblia que nunca fueron los mismos. En mí no había capacidad para orar, lo único que había capacidad era para leer la Biblia. Abría el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No sé si hay alguien que me siga. Porque hay instantes en que le hemos dado tanto terreno a Satanás que mire, si no estoy equivocado, año 2005, Israel entrega toda la franja de Gaza. Allí se monta políticamente Hamás, está reinando, gobernando por 15, 18, 20 años. Y entonces, ¿Gaza en dónde queda? En Israel. ¿Es un territorio de quién? De Israel. ¿Estaba bajo el gobierno de quién? De terroristas. Israel ahora dice: no señor, yo voy para allá. ¿Ha sido un caminar por el parque? ¿Qué te hace pensar que esas áreas que estuvieron bajo el dominio de Satanás por décadas en tu vida, ahora que tú estás despertando y vienes a recuperar esa autoridad que Dios te dio, qué te hace pensar que va a ser un paseo por el parque? Satanás no va a querer entregar esa maldición generacional que vino en tu bisabuelo, tu abuelo, tu mamá, tu papá, y llegó a ti. No, entonces ahora no, tranquilo, no hay ningún... No, señor. No va a querer soltar. Por esa razón se requiere de hijos e hijas de Dios que se despierten, que entiendan la autoridad que tienen, que empiecen a decirle al Señor: no tu voluntad y no mi voluntad. Salmo 34, 4 y 7 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. El ángel del Señor, ojo por favor, leamos bien la Biblia, por favor. Este versículo, Salmo 34, 7, no dice: el ángel del Señor acampa alrededor de todos los cristianos. ¿Sí dice eso? El ángel del Señor acampa alrededor, en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. ¿Alguien está entendiendo la importancia de entender la santidad de Dios y temerlo? Adorémosle como a Él le gusta, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Pido al Espíritu Santo que tu oración nunca sea igual. Pido al Espíritu Santo que tus tiempos de alabanza y adoración no sean igual. No nos metamos a la presencia de Dios de manera informal. Entendamos que Él sigue siendo santo, que Él sigue siendo poderoso, que Él sigue siendo puro. Y es su anhelo y es su deseo que cada vez tú y yo seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Pudieras estar en pie por un momento, por favor?
No quiero ser sarcástico y lo expongo. ¿Está bien? No quiero ser sarcástico. Pero necesito decirles algo. Me impacta la memoria que muchas personas tienen acá que no toman notas. Yo me tengo que meter horas a buscar de Dios para comprender estas cosas. ¿Con qué actitud tú te acercas a la palabra de Dios? No al pastor, a la palabra de Dios. Pero necesita entender algo, que cuando yo estoy predicando estoy debajo de esa cobertura de Dios de una manera especial. Siempre estoy bajo la cobertura de Dios, pero aquí estoy hablando de su palabra. Te quiero retar a que a las 4 de la tarde te acuerdes de los 6 puntos que hablamos hoy. No vengas a perder tiempo. No vengas como un menú de, esto está bonita esa última parte, que me proteja, que me esto. No, iglesia. Como pastor yo tengo la responsabilidad de hablarles este tipo de cosas. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Cómo nos acercamos un domingo? ¿Por qué no te da nada llegar 30 minutos tarde? Yo quisiera que tú llegaras 30 minutos tarde a tu cita de inmigración. ¿Por qué no llegas tarde a la cita de inmigración? Porque sabes que esa persona tiene el poder para cambiar tu vida. ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos tiene la capacidad de cambiar tu vida para siempre? ¿Por qué no llegas tarde a un avión? Porque sabes que necesitas ir a un destino diferente. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que muestre cuál es la condición, que te muestre cuál es la actitud. Eso que dijo Samir, escudriñame. Mira en mí si hay un camino de perversidad y guíame por un camino eterno. Cierra tus ojos por un momento y pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te hable, que te muestre cuál es la condición, cuál es tu condición. ¿Qué cosas tienen que ser ajustadas en mi vida, Padre? Si hay alguien en este lugar, en este día que pueda decir, Señor, yo he sido muy informal. He sido muy informal en la manera como me acerco a ti. Tengo más respeto por un policía. Tengo más respeto cuando me acerco a hablarle al pastor que cuando me acerco a hablarte a ti. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, yo invoco, pido, ruego una revelación de tu santidad sobre esta congregación. Aumenta tu soberanía en nuestro corazón. Aumenta tu soberanía en nuestro corazón.